Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forman. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 74 al 76. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 74. La ciudad en la colina 2. El hijo que sería más yo. Las calles de su infancia se desdibujaban mientras Robin guiaba al escuadrón de Steve hacia el humo, hacia el lejano sonido de la lucha, hacia su familia. El golpeteo de las cerraduras en los adoquines era incesante, resonando por calles que deberían haber estado bulliciosas con el tráfico del mediodía. En cambio, solo había puertas cerradas y ventanas enrejadas, tiendas y casas llenas de gente asustada que esperaba que la lucha no se extendiera hasta allí. Un grupo de saqueadores salía de una tienda por una puerta rota, con los hombros cargados de mercancía robada. Huyeron en cuanto vieron lo que se les acercaba, escabulléndose por callejones o pegándose a las paredes como las ratas que eran. Robin nos ignoró. Una nueva columna de humo se elevaba delante, aún lejos de la calle de acero, pero demasiado cerca de su casa, tan cerca que sintió un nudo en el estómago al pensar en lo que podría encontrar allí. Arland y Harwin estaban a sus hombros, los caballeros con rostro sombrío, y podía sentir al resto del escuadrón a su espalda. Llegarían a tiempo para ver a su familia. Lo harían. Doblaron una esquina y, de repente, el fragor de la batalla se intensificó. Sangre fresca mojaba el suelo mientras una melee de hombres luchaba en la calle, dos grupos combatiendo y muriendo, ocupando la mitad del camino. Robin se echó hacia atrás y su montura, adivinando sus intenciones, se detuvo bruscamente. Lo observó todo de un vistazo, los lanceros dornienses y los soldados de la casa desconocida contra la que luchaban. Son hombres de las tierras de la corona, dijo Arlen, incrédulo, deteniéndose a su lado. Casa Rosby. Un hombre se atragantó y cayó al suelo cuando una lanza le atravesó la axila. Por eso se está extendiendo la lucha, dijo Harwin. Su montura temblaba bajo él, apenas conteniéndose para no lanzarse a la batalla. Atravesarlos llevaría más tiempo que rodearlos, con el riesgo de sufrir heridas que los ralentizarían aún más. Robin ya estaba girando su montura. Un poco más adelante había un callejón lo suficientemente ancho para ellos que conducía a una calle lateral que salía al otro lado de la zona de combate. Hugo y Roger fueron los primeros en seguirlos, pero los demás les seguían de cerca. El callejón y la calle lateral pasaban a toda velocidad, al igual que los cadáveres con armadura roja que yacían en el camino. Avanzaron, y ahora las calles no estaban tan vacías, ni la lucha tan lejana. El rugido de la enorme refriega, que solo podía ser el fragor de la batalla, surgió de su derecha, desde la dirección de las murallas, y Robin intentó elegir un camino que se curvara hacia su izquierda para mantener la distancia, pero solo pudo desviarse hasta cierto punto. Aquí y allá veían soldados y saqueadores, y en una ocasión tuvieron que atravesar a un grupo que se peleaba por un trozo de tela. Robin no habría podido decir a qué ejército pertenecían, ni siquiera si eran plebeyos o soldados. Solo contaba los giros hasta que finalmente llegaran a la calle donde vivía su familia, y mientras tanto, el sonido de la batalla se acercaba. Hombres con rojo Lannister y naranja Martell luchaban en la calle frente a ellos. No había forma rápida de rodearlos. A través de ellos, gritó Robin, con la voz quebrándose por el peso de sus 6 y 10 años. Sin titubear, Hugo y Artis tomaron la delantera. Los dos hombres corpulentos apuntaron sus lanzas hacia la escaramuza que les bloqueaba el paso. Los dos hombres, que apenas un año antes habían sido granjeros, arrollaron a los soldados, y el resto lo siguió. Robin se lanzó al frente al dejar atrás la lucha, retomando la delantera. Pudo ver el árbol solitario que, de alguna manera, había crecido y sobrevivido en la curva de su calle. Debajo, en la tierra, yacía un cadáver. Era la vieja Rile, quien solía cuidar a los niños del barrio. No había tiempo para detenerse en la muerte de la mujer a la que recordaba haberle pedido historias de niño, sobre todo cuando dobló la esquina y vio su casa y al grupo de soldados intentando entrar a la fuerza. No sabía por qué lo habían elegido a él entre todos los demás, pero vio a su hermano mayor, Joran, tirado en la calle con la cara ensangrentada y un martillo de herrería abandonado a su lado, mientras los soldados sacaban a rastras a su hermana Bethany por la puerta, riéndose del cuchillo de cocina que sostenía y de los gritos que brotaban de su pecho. Robin se levantó con soltura en su silla de montar, con la flecha ya en la cuerda, y entonces el hijo del arquero empezó a matar. No era tan buen taíra de a caballo como a pie, pero lo suficientemente bueno.
La primera flecha atravesó el cuello del hombre que tenía el cabello de Bethany envuelto alrededor de su puño. La segunda le dio en el ojo al hombre que estaba a punto de clavarle la lanza en el estómago a Joram para rematarlo. La tercera le perforó la rodilla al hombre que se había girado para ver quién estaba matando a sus compañeros, justo a tiempo para que Arlen aprovechara y le destrozara el cráneo con su maza. Harwin y Saimen le pisaban los talones, el caballero ordenado y el antiguo granjero habían saltado de sus monturas, aparentemente compitiendo por ver quién podía matar a más enemigos. Para cuando el resto del escuadrón se unió a ellos, los soldados ya estaban muertos, y Hugo ayudaba a Bethany a levantarse del suelo donde la había inmovilizado, cubriendo su cuerpo con el suyo. Joram, dijo Robin, deslizándose de su montura para correr hacia su hermano. ¿Qué? Balbuceó Joram, intentando incorporarse. El cabello castaño estaba pegado a su frente por la sangre, y un enorme huevo se alzaba del borde de su frente donde había sido alcanzado. Bethany se apresuró a unirse a ellos, arrodillándose junto a su esposo, sin apenas mirar a nadie más que a él. Tenía los ojos enrojecidos y la respiración agitada y temblorosa, pero sus manos firmes acariciaban la mejilla de Joram. «Hijo, ¿eres tú?» Robin levantó la vista a través del estrecho umbral junto al que estaba agachado. Había otro soldado muerto, armadura roja, eran Lannister, en el pasillo, con una flecha clavada en el pecho. No era uno de los suyos, y bajando las escaleras hacia el interior de la casa con un arco preparado, envuelto en sombras, estaba su padre. Papá. Se veía igual que siempre, los mismos brazos musculosos, los mismos ojos penetrantes y la misma seguridad tranquila que recordaba. Simplemente no parecía tan grande como en sus recuerdos. Robin, dijo su padre, casi incrédulo. Bajó la mirada hacia Bethany, viendo la frágil esperanza que llevaba mientras se concentraba en Joram, y algo se tranquilizó en él. Entonces levantó la vista y vio a los hombres armados de pie sobre los cadáveres en su calle, y volvió a ponerse en guardia. ¿Dónde está mamá? ¿Y Warwick?, preguntó Robin. Dale. A unas calles de distancia, alguien gritaba, su voz subía y bajaba sin cesar. En el sótano y en el tejado, dijo su padre. Lo miró fijamente por un momento. ¿Qué estás? No es seguro aquí, dijo Robin, interrumpiendo a su padre por primera vez en su vida. Tenemos que irnos. ¿Irnos?, preguntó su padre. Hijo, la guerra está aquí, y tenemos que quitarnos de en medio, insistió Robin, poniéndose de pie. Robin, ¿eres tú allá abajo? Robin levantó la vista y vio a Dale asomándose por el borde del tejado, arco en mano y flecha en la cuerda. Su nariz estaba tan rota y fea como siempre. Dale, baja de ahí, tenemos que irnos. No podemos irnos, nos atraparán y nos matarán en las calles, argumentó su hermano. La lucha aún no ha llegado al cuartel oeste, y si llega, podemos mantenerlo. Si nos quedamos allí, solo habrá más como ellos, dijo Robin, pateando un cadáver. ¿El oeste? ¿Crees que los capas doradas nos van a proteger?, preguntó Dale. Los capas doradas no mantienen el cuartel, se lo arrebatamos, y los hombres del capitán lo mantienen, dijo Robin. ¿El capitán? Lord América, dijo Robin con orgullo, enderezando la espalda, mi señor caballero. Hubo un momento de silencio, su hermano y su padre lo miraron igual. ¿De verdad eres un escudero?, dijo su padre en voz baja. ¿No recibiste mi carta?, preguntó Robin, de repente inseguro. Sí, hijo, dijo su padre. Bajó las escaleras y se acercó a la puerta. Solo, muchacho, un escudero. Para Lord América. Robin, dijo Arlen, mirándolo fijamente. Robin exhaló un suspiro y asintió una vez. Tenemos que irnos, Dad dijo por última vez, y luego se volvió hacia los demás. Arlen, quiero que estos cuerpos estén escondidos dentro para que nadie se fije en esta calle. Harwin, tenemos que conseguir un caballo para Joram y Bethany, y también para mi madre. Yo correré, pero alguien más tendrá que ceder su montura. Si estaba imitando demasiado la cadencia de su maestro caballero, nadie se lo reprochó. Arlen esbozó una leve sonrisa mientras seguía sus instrucciones, pero no tardaron en ejecutarlas. Estás dando órdenes a caballeros, hijo, dijo su padre. Mi maestro caballero los envió conmigo para salvarte, por si acaso, dijo Robin. Los gritos finalmente cesaron, pero un alarido de dolor los reemplazó, y mientras tanto, el sonido de la batalla resonaba de fondo. Marcus Lonstride, el hombre que le enseñó a disparar, su padre, asintió lentamente. Bien, entonces, iré a buscar a tu madre. En un instante, Dale bajó del tejado y su madre salió del sótano, con su hermanito protegido a su lado. Cuando vio a Robin, lo agarró y lo abrazó con más fuerza de la que él creía posible,
aplastando al pequeño Warwick entre ellos en el proceso. Arlen cedió su montura para ella y Warwick, mientras que la montura de Robin llevaba a Joran y Bethany. Los cuerpos fueron escondidos y luego se marcharon. Estaban casi en camino cuando otro grupo de soldados pasó al final de la calle, deteniéndose en seco al verlos. Robin, Dale y su padre tensaron sus flechas al unísono. Esto ralentizó a los hombres, pero solo por un momento. Tal vez fueron las mujeres, tal vez solo fueron los caballos, o tal vez fue el caballero con armadura quien los guiaba, pero decidieron probar suerte. Los Lonstrides se lanzaron al unísono, y 3 hombres cayeron. Harwin y Hugo se abalanzaron sobre el caballero cuando intentó liderar la carga, y el grito que lanzó cuando Hugo comenzó a romperle las articulaciones como el capitán le había enseñado convenció a los enemigos supervivientes de que lo mejor era huir. Robin se aseguró de que otros 2 tuvieran cosas más importantes de las que preocuparse que saquear o violar antes de poder escapar doblando la esquina, y entonces no había más tiempo que perder. No se dirigieron directamente al cuartel occidental, no podían, no sin arriesgarse a quedar atrapados en la lucha que se extendía. En cambio, se dirigieron primero hacia el Gran Septo. Su avance no pasó desapercibido, ojos que lo seguían desde detrás de contraventanas apenas entreabiertas y cortinas temblorosas. Casi todos observaban en silencio, pero hubo algunos que se atrevieron a acercarse. Tal vez esperaban seguridad de un grupo que no estuviera causando estragos, o tal vez simplemente estaban desesperados, pero hubo quienes hicieron algo más que observar. Primero fue un viejo mendigo que llevaba años sin techo, luego una madre aterrorizada que abrazaba a sus 2 hijas pequeñas, vestida como una familia de comerciantes que salía a pasar el día en el mercado, pero cuantos más se unían, más parecían creer que valía la pena arriesgarse. Cuando se acercaban al cuartel oeste, tenían casi 40 seguidores atemorizados, atrapados en la ciudad por la mala suerte o las circunstancias, rezando para haber encontrado de alguna manera la salvación de los horrores que les aguardaban. El bloque fortificado estaba donde Robin lo recordaba, y en el momento en que lo vio supo que el plan de Steve había salido a la perfección. La bandera blanca con la estrella que ondeaba sobre las puertas del cuartel no podía significar otra cosa. El niño que quería ser caballero tap 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 tap. La sala del trono estaba sumida en un silencio opresivo, pesado y sofocante. Tap 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 tap. Jaime permaneció inmóvil, tenso y alerta, mientras contemplaba la vasta y vacía sala. La corte se había reducido gradualmente a medida que avanzaba la rebelión, tanto por los espectáculos bélicos que presenció como por las repetidas noticias de victorias rebeldes, pero ese día estaba completamente ausente. Tap 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 tap. No se movió para mirar a los demás guardias reales que montaban guardia al pie del trono de hierro. Cualquier movimiento solo intensificaría la mirada que sentía clavada en su espalda. De todos modos, no necesitaba mirar. Sabía que Arturo estaría tan inmóvil como él al otro lado de los escalones del trono, igual de alerta. Tap 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 tap. Jaime apretó la mandíbula mientras el incesante golpeteo de uñas sobre metal seguía resonando en el silencio del salón. Cada golpeteo parecía venir de la nuca, y reprimió un escalofrío, agradecido por la capa blanca que ocultaba la mayor parte de su cuerpo. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Desde que se supo que había combates en las murallas, la fortaleza se había sentido como una olla a fuego lento, y cada mensaje confuso o informe contradictorio que llegaba solo servía para avivar las llamas. Jaime no pudo contener el escalofrío que le produjo el pensamiento, que le recordó a la ramera de pelo plateado que había sido quemada viva por el crimen de insultar a la corona el día anterior. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. El sonido de una puerta abriéndose hizo que Jaime se girara en seco, mientras Arthur mantenía la mirada fija en el salón vacío. Sus manos no fueron a sus espadas, ya estaban allí. Un breve instante, y demasiado largo después, una figura salió sigilosamente de detrás del trono de hierro. Era un hombre calvo y regordete, con las manos entrelazadas y medio ocultas por las voluminosas mangas de su túnica, y la mirada de Jaime lo siguió mientras rodeaba silenciosamente el estrado del trono para presentarse ante el rey. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Varys, dijo Eris, mirando fijamente a su jefe de espías. Habla. Los mensajes eran ciertos, su gracia, dijo Varys. Algo en su suave voz no logró romper el silencio del vasto salón como lo haría cualquier otro ruido. Eris se inclinó hacia adelante, e incluso por el rabillo del ojo Jaime pudo ver el hambre en su rostro. ¿Todos ellos? ¿Cómo? Exigió. Tu hijo se reunió con Lord Lannister para parlamentar, hablando de privilegios y promesas.
Lord Oberyn maldijo al príncipe, llamándolo traidor por razones desconocidas. Las fuerzas Lannister atacaron a tus hombres leales. Las fuerzas dornienses atacaron a ambos. La lucha se acerca a la calle de acero, y las fuerzas rebeldes estarán aquí antes de que termine el día. Una mano temblorosa se aferró al trono, una mueca de rabia y miedo cruzó el rostro de Eris, pero luego quedó oculta tras una mano en su frente. Vete, ordenó el rey. Varys hizo una profunda reverencia, retrocediendo del estrado o antes de levantarse. Se marchó por donde había venido, a través de la puerta privada tras el trono, y el sonido de ésta al cerrarse tras él tuvo un tono definitivo. El pulso de Jaime era firme, sus pensamientos fríos. No se movió de su puesto. Así pues, susurró Eris, con voz ronca y baja, apenas audible por el silencio ineludible del salón. Hemos llegado a esto. Se pasó la mano por la cara, dejando rastros de sangre en la mejilla y a lo largo de su barba descuidada y crecida, donde se había cortado en el trono. Se levantó de su asiento, bajando pesadamente las escaleras irregulares, un escalón a la vez. Jaime y Arturo se volvieron hacia él, listos para recibir órdenes. Aún así, el pulso de Jaime seguía firme. Mi heredero es un necio, murmuró Eris para sí mismo. Mis dragones están muertos. Su barbilla comenzó a temblar, apenada. Dorn nos ha abandonado. La tristeza se desvaneció ante las primeras chispas de rabia, encendidas en sus ojos. Tywin me ha traicionado. Llegó a la base del trono, deteniéndose entre su guardia real. No les prestó atención, mirando hacia el final del salón y más allá, como si pudiera ver la lucha en la ciudad. Quémalos. Quémalos a todos. ¿Su gracia? Preguntó Arturo con el rostro inexpresivo. Eris pareció recobrar la compostura, pero cuando miró a Arturo, no había nada cuerdo en su mirada. Tráeme a Rosard, ordenó. Arturo hizo una reverencia y se alejó, dejando atrás a Jaime. Su pulso se mantuvo firme, incluso cuando Eris comenzó a murmurar, las palabras demasiado dispersas y bajas para ser inteligibles. Si se hubiera esforzado, probablemente las habría entendido, pero no tenía sentido, y su mente estaba en otra parte. Un zumbido extraño resonaba en sus oídos, y no podía apartar la mirada del rey. Su espada pesaba en su cadera, pero vestía una capa blanca. Había jurado lealtad. Cuando Arturo regresó, el hombre al que había admirado durante tanto tiempo, quien no había nombrado caballero, Jaime no sabía cuánto tiempo había pasado. Le seguía otra figura con una túnica ricamente bordada con hilo de oro, gruesos anillos de esmeralda y oro en los dedos, y un broúch dorado en forma de mano junto a su cuello. A pesar de la ostentación de su atuendo, no podía ocultar su rostro tosco y sencillo, ni el desorden de dientes amarillos que se revelaban al hablar. Su gracia, he venido, dijo Rosard. Es la hora. La impaciencia se notaba en su voz. Enciendan las llamas, ordenó Eris, con un celo repentino, y Jaime comprendió por qué su padre había seguido a aquel miserable. Quémenlos. Las llamas de la renovación se extenderán y purgarán la podredumbre que ha llegado a mi ciudad. Su voz se elevó al hablar. Quémenlos a todos. Vestía una capa blanca. Había jurado un juramento. Así será, su gracia, dijo Rosard, haciendo una profunda reverencia. No, no un juramento, juramentos. Dan, escoltarás a mi mano y acabarás con cualquiera que intente detenerlo, ordenó Eris. Arturo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó saliva. Sí, su gracia. El rey comenzó a pasearse al pie de su trono, como si los hubiera borrado de su mente antes incluso de que se movieran. Rosard fue el primero en girarse, apresurándose hacia una de las grandes puertas laterales, y Arturo se vio obligado a seguirlo. Ni siquiera miró a Jaime mientras se alejaba, dejándolo solo con los murmullos de un rey loco. Brillantes rayos de sol entraban por las ventanas sobre el trono, y Jaime dirigió su mirada a las calaveras que decoraban las paredes del enorme salón. Algunas pequeñas, otras grandes, otras enormes, eran todo lo que quedaba del verdadero poder de los Targaryen, negras como la obsidiana y relucientes en las sombras. El sonido de una puerta al cerrarse le recordó dónde estaba. Su pulso era firme. ¿Te contó la reina alguna vez sobre el día en que la princesa Lucille amenazó a mi padre?, preguntó Jaime. Eris interrumpió sus murmullos y su paseo, parpadeando mientras miraba a Jaime, como si acabara de recordar su presencia. ¿Qué?, preguntó. Se aguzó, concentrándose. Tendré una tarea para ti, si Tywin llega a la fortaleza. Eres el único en quien confío para que la lleve a cabo. Parpadeó de nuevo. ¿Qué dice? La reina, repitió Jaime. ¿Te contó alguna vez sobre el día en que la princesa Lucille amenazó a mi padre? Eris no respondió durante un largo momento,
pero luego comenzó a reírse entre dientes. Tywin, amenazado por la ramera dorniense. ¿Cómo me hubiera gustado verlo? Le dijo que si alguna vez lastimaba a mi madre, se aseguraría de que sufriera por ello, continuó Jaime, como si no hubiera escuchado las palabras del rey. Habló con calma, con paciencia, mirando por encima del hombro de Eris, hacia el trono de hierro. Eran los mejores amigos. La princesa Lucile, mi madre, la reina Raella. Algo en su forma de hablar hizo que un leve ceño fruncido cruzara el rostro de Eris, más de confusión que de otra cosa. ¿Qué es? Yo no. Se interrumpió cuando Jaime lo miró a los ojos, con los ojos verdes brillando. Es una lástima que nadie hiciera lo mismo por ti. Tú, no, gritó Eris, retrocediendo. No, te ordeno que. Tropezó en el primer escalón que conducía al trono, desplomándose sobre la escalera de espadas fundidas. Jaime avanzó, su sabre resonando a cada paso, implacable. No se molestó en desenvainar su espada, no quería mancharla de sangre para lo que tendría que hacer después. Eris alzó una mano, intentando apartarlo, pero Jaime ignoró la débil defensa y agarró al rey por la garganta con ambas manos. Entonces, comenzó a apretar. El olor a orina llenó el aire mientras Eris se ensuciaba, y Jaime siguió apretando. Sus frágiles manos golpeaban inútilmente su armadura blanca, y Jaime siguió apretando. El horror y la incredulidad tiñeron el rostro de Eris mientras se ahogaba y forcejeaba, sus ojos se pusieron en blanco, y Jaime siguió apretando. Una mano desesperada se alzó para arañarle la cara con uñas nudosas, largas y amarillas, pero fue apartada de un manotazo y, aún así, Jaime siguió apretando. Recordó gritos de dolor, súplicas para que parara, visitas nocturnas que ni siquiera la paranoia deliberadamente alimentada podía detener por completo. Los dioses le tendrían preparado un infierno especial a aquel hombre por tratar tan mal a su hermana. Jaime parpadeó, dándose cuenta de que el rey estaba muerto y que llevaba muerto un buen rato. Reaccionó, soltando su agarre con un movimiento brusco. El hombre al que había tenido que escuchar violar a su esposa, la reina, amiga de su madre, estaba muerto, y él lo había matado. Un anillo fue arrancado de un dedo esquelético, desprendiéndose con facilidad, y entonces Jaime se levantó para seguir a Rosart. Tenía un juramento que cumplir. La mujer que cabalga como un hombre y no encontraron nada en la bóveda de la doncella salvo a unos pocos sirvientes aterrorizados. Los huéspedes que habían acogido la fortaleza estaban ausentes, y no hallaron ninguna pista sobre el paradero de la princesa y sus hijos. Que Ladri había considerado una suposición razonable, seguramente, con Raegar rebelándose contra su padre, no dejaría a su familia viviendo en el mismo edificio. Sin embargo, los sirvientes a los que interrogaron afirmaron que la princesa nunca había residido en la bóveda de la doncella. Registraron la fortaleza de arriba abajo, solo para asegurarse, pero durante todo ese tiempo la atormentaba la creciente sensación de que algo se le escapaba de las manos cuanto más tiempo dedicaban a la búsqueda. Horta y Sillón regresaron al cruce del pasillo donde ella se encontraba, con la aguja en mano, pero las muecas de preocupación en sus rostros dejaban claro que su búsqueda en las habitaciones de su ala no había dado resultado. Más miembros de su escuadrón regresaron apresuradamente al minuto siguiente, ninguno con mejores noticias. Ser Taimor fue el último. El robusto caballero de las tierras de los ríos negó con la cabeza al unirse al resto. Si la princesa no está aquí, debemos buscar en otro lugar, dijo Kell. Su agarre sobre la aguja era firme, pero la sensación de estar parada sin hacer nada era una presencia ominosa en el fondo de su mente. Si se ha ido a rezar, Yorick la tendrá, dijo Taimor, golpeando con los nudillos de su guantelete un tatuaje en su faldón, sintiendo claramente la misma presión de la inactividad que Kell. No puedo pensar en otro lugar donde podría estar sino en la fortaleza, no con la ciudad sitiada y luchando en las calles. ¿No dijo que el capitán la mantendría a salvo si estaba allí? ¿Y si no están aquí?, preguntó Maynard, quitándose el yelmo para frotarse el cuero cabelludo erizado. Había sido aprendiz de herrero antes de unirse a la compañía, pero se había adaptado bien al entrenamiento de Steve, y no solo al aspecto físico. Los reales tendrían un refugio, no. Piedra Dragón, dijo Kell, pensativo. Quizás. No habría peligro por mar salvo las tormentes, y con la llegada de los rebeldes algo claro. La fortaleza roja es un laberinto, y no podemos saber si se han ido. Buscaremos. Se detuvo, girando la cabeza al oír pasos rápidos. Su escuadrón la imitó, con las armas listas,
pero no se oía el clamor de las armaduras en la carrera, solo los pasos, y la figura que corría por el pasillo de piedra roja no era una amenaza, solo una doncella de baja cuna. El terror en sus ojos, el labio ensangrentado y las marcas de lágrimas en su rostro contaban una historia, y al verlo se quedó paralizada, pero solo por un momento. En el instante en que la muchacha de piel oscura vio su aguja, se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano. Él ya estaba extendiendo la mano a su vez, moviéndose para estabilizar a la muchacha cuando casi se desplomó ante ella. Ser que ladri, dijo la muchacha, las palabras brotaban de ella rápidamente, una tras otra. Ser Yorick, el septo, están todos muertos, por favor, Yorick está muerto, exigió que ladri. A su alrededor, su escuadrón reaccionó alarmado. No, 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 los septens y las septes, están todos muertos, me escondí, tuve que esconderme, balbuceó la chica, con lágrimas que volvían a brotar. Se aferró con fuerza a los brazos blindados de Kell, con los ojos rojos fijos en los suyos. Ser Yorick me envió a buscarte para que puedas ayudar, mató a todos en el septo y va tras la princesa, tomó una gran respiración temblorosa, el bosque de los dioses. Ser Yorick dijo que tenías que seguirlo, busca una habitación y escóndete, ordenó Kell, apretándole el hombro. La chica asintió rápidamente, la tensión y el pánico la inundaron ahora que su tarea había terminado, y se deslizó hacia un lado para apoyarse contra una pared, justo cuando Kell se volvió hacia sus hombres. Estaban tensos, listos para actuar a su orden. Al bosque de los dioses, dijo, y la siguieron. Nadie parecía interponerse en su camino mientras corrían por la bóveda de la doncella, una carrera que, tras un año bajo la protección del capitán, les resultaba cómoda. La fortaleza roja era enorme, con edificios que se alzaban imponentes y senderos que se torcían y serpenteaban, dificultando el paso de cualquier fuerza invasora, pero pudieron distinguir dónde estaban las murallas del bosque de los dioses y siguieron corriendo. No se veían guardias, al menos no en la ruta que seguían, y que Ladri no pudo evitar preguntarse dónde estaban. Steve tenía razón. Algo andaba mal, pero no había tiempo para detenerse a pensarlo. En pocos minutos casi habían llegado a la entrada principal del bosque de los dioses, cuyas puertas estaban entreabiertas y sin vigilancia. Kell iba delante, con la aguja baja, lista para atacar a cualquier enemigo que pudiera aparecer, pero no apareció ninguno. El pelotón avanzó hacia el bosque de los dioses, dejando atrás senderos de losas y edificios de piedra roja para adentrarse en un bosque pintoresco, un mundo aparte del corazón de una dinastía sitiada y una ciudad donde reinaban los combates en las calles. Incluso un búho anidaba en la jorcuile de un árbol, con sus ojos amarillos observando los soñolientos mientras se adentraban en la vegetación. Encontraron el primer cadáver entre las rosas. Capítulo 75. La ciudad en la colina 3 era una dama con un ligero vestido de verano, partida por la mitad a la altura de la cintura. Sus entrañas se habían derramado sobre la hierba, la sangre empapaba la tierra, y la expresión congelada en su rostro era de agonía y terror. Ladri y sus hombres aminoraron el paso al verla, incapaces de ignorar la brutalidad incluso después de sus experiencias en la guerra. El acero chocaba contra el acero, amortiguado por los árboles, pero era lo suficientemente claro como para captar su atención, y entonces se pusieron en marcha. No podían hacer nada por la mujer muerta, y no llevaba las joyas de una princesa, pero sí parecía el tipo de mujer que podría haber servido a una. Encontraron dos cuerpos más al comienzo de un sendero que se adentraba en el bosque, hombres vestidos de negro, pertenecientes a la guardia de la casa Targaryen, con coraza ahumada sobre gambesones negros. Ambos habían muerto dolorosamente, pero no se comparaba con la pobre mujer partida por la mitad. Se oyeron más sonidos de lucha, y aceleraron el paso. El siguiente cadáver que encontraron yacía desplomado contra un árbol, con el torso inclinado hacia adelante, y este le valió una maldición de Lucien, la vieja soldado de su escuadrón. Era Ser Richard, a quien le encantaba contar chistes extraños y ayudar con los ejercicios, con una mano aún aferrada a la herida en el cuello que lo había matado. Más adelante, en el camino, había más hombres muertos vestidos de negro y árboles con profundas hendiduras, de las que brotaba savia roja que se mezclaba con la sangre en el suelo, pero también había hombres con brigantina y gambesones de la marina, Sep y Ser Dan. El rostro curtido de Sep estaba fijo en un gruñido mientras yacía inmóvil, aferrado a la lanza clavada en un enemigo, mientras que Dan parecía haber muerto intentando levantarse para seguir luchando, apoyado en su espada.
El rastro de carnicería no hacía más que empeorar, la paz del bosque de los dioses había sido completamente desterrada. Kel y sus hombres casi corrían entonces, pero era imposible no reconocer los rostros familiares de los cadáveres que encontraban a su paso. Allí estaba Ser Kraus, que siempre insistía en que una vez tuvo un romance fugaz con una princesa de GT, y allí yacía BYTH con el pecho abierto, para no volver a organizar jamás un partido de fútbol para la compañía. Llegaron a un claro, y con el lo peor de la lucha hasta el momento. 7 hombres muertos, 3 de ellos conocidos, Mamán, Draga y Kuwartin, una retaguardia condenada que pasaba por donde cayeron. Mamán, que siempre contaba las mentiras más escandalosas con la más seria cara, había sido partido casi por la mitad desde el hombro. Joder, no, joder, fueron las palabras doloridas y susurradas de Jazz, el antiguo mensajero casi tropezando al ver a sus amigos. No había tiempo para detenerse. Ya no se oía el sonido del combate, y que Ladri se obligó a quedarse quieta, viviendo el momento y sin pensar en el porqué. Su compostura y respiración tranquila se pusieron a prueba cuando divisaron el muro interior de la fortaleza, con la puerta abierta y más cadáveres frente a ella. A pesar de haber matado al doble de su número defendiéndola, todos habían caído, víctimas del tipo de golpes que esperaría de Steve del rey Robert. El rostro de Rick estaba pálido, su sangre empapaba el camino y salpicaba el muro, oscureciendo sus ladrillos ya rojos, y nunca más volvería a reírse mientras Toubi intimidaba a hombres que le triplicaban la edad en el manejo de los caballos. Junto a él estaba Kai, cuyo entusiasmo por las lecciones del capitán jamás volvería a animar a la compañía, con las manos aún aferradas al cuello de su último enemigo. Sentado en el suelo y apoyado contra la pared junto a la puerta estaba Yorick. Alzó la vista al verlos venir y se encontró con la mirada de Kel, temblando con cada respiración mientras la sangre brotaba del pliegue de su muslo, su armadura perforada y rota. Reunió fuerzas para asentir con un movimiento brusco, su mano restante temblando mientras señalaba a su izquierda. Entonces murió. No había tiempo para detenerse, ni tiempo para llorar. Kel guió a su escuadrón a través de la puerta y hacia el interior de la fortaleza. Incluso si Yorick no hubiera señalado el camino, la huella ensangrentada en el pasillo a su derecha lo indicaba claramente. Podía sentir la ira extendiéndose por su escuadrón mientras corrían por los pasillos, oírla en la prisa de sus pasos y la aspereza de su respiración. El rastro que seguían se desvanecía, pero duró lo suficiente para verlos pasar 2 giros, adentrándose en la estructura y pasando por salones y comedores. Fue al llegar a una intersección de 3 caminos cuando comenzaron los problemas. Que él hubiera preferido que la decisión fuera al azar, pero el nuevo grupo de guardias domésticos con corazas ennegrecidas que se acercaban desde otro salón dejó claro a dónde se había ido su presa. Abrió la boca para ofrecer una tregua, para explicar la necesidad de trabajar juntos, pero algo la hizo detenerse, con la mirada fija en los gambezones negros que llevaban los hombres que se acercaban. Lucien comprendió su sospecha un momento después. No tienen nada de rojo, dijo, frunciendo el ceño y haciendo que lo que quedaba de la nariz del viejo guerrero se arrugara. Miró hacia atrás, por donde habían venido, y la comprensión se reflejó en su rostro. Ninguno de ellos, los hombres dragón siempre llevaban rojo. El grupo, de más de una docena de hombres, había disminuido la velocidad al verlos, pero no se detenían. Desde el otro salón, un clamor fuerte y repetitivo comenzó a resonar. Kel miró a sus hombres y vio en ellos la misma comprensión que la había asaltado a ella. Si querían tener éxito, solo había una cosa que hacer. Los detendremos, dijo Ser Taimor con gravedad, mostrando los dientes con determinación. Envainó su espada, en lugar de eso, sacó un pequeño pico de guerra de su cadera. Salva a la princesa, señor. No soy un caballero, Ser, le recordó una vez más, pero ya no había tiempo para demorarse ni para intercambiar palabras, no con los guardias impostores formándose, no con el sonido de algo pesado golpeando la madera que resonaba por el pasillo. Elevó una plegaria al guerrero mientras se daba la vuelta y dejaba atrás a sus hombres, ya concentrada en la batalla que la esperaba. No estaba tan concentrada como para no oír lo que él le decía a sus espaldas. Todavía no. Bajó por los pasillos de la fortaleza roja, preparándose mientras pasaba junto a ricos tapices y finas armaduras. Todo lo que Ser Weldon le había enseñado en su infancia, lo que Steve le había enseñado mientras crecía, lo llevaba consigo mientras se acercaba al martilleo y los golpes, el ruido cada vez más fuerte. Sonaba como un ariete, pero no podía serlo. Retratos de nobles muertos observaban su avance, dorados con oro,
aunque no pudo evitar compararlos con el trabajo de su capitán y encontrarlos deficientes. Dobló otra esquina y divisó el final de un pasillo, y con él, su presa. Los sonidos provenían de un hombre gigantesco que golpeaba una gruesa puerta de madera. En lugar del resultado habitual, la puerta temblaba y se astillaba, como si un ariete la hubiera embestido. El hombre se inclinaba hacia adelante contra la pared, apoyándose en la piedra con una mano, mientras que con la otra golpeaba repetidamente la barrera. Se vislumbraban muebles pesados a través de la puerta dañada, y el llanto de un bebé resonaba sin cesar. Supo al instante quién era el culpable de las peores heridas infligidas a Yorick y su escuadrón, y se preparó para endurecer su corazón. Villano, la voz de Keladri resonó en el aire, lo suficientemente severa como para detener a un perro furioso, y así fue. Incluso los llantos del bebé cesaron. La imponente figura que estaba a punto de derribar la puerta una vez más se detuvo, levantando la cabeza y girándola, como si no pudiera creer que lo hubieran interrumpido. Tenía cejas gruesas y planas, y un rostro cruel. Llevaba una enorme espada a 2 manos en la cadera, pero solo vestía una armadura de placas y cota de malla de mala calidad, ni siquiera un conjunto completo, bajo un tabardo toscamente confeccionado, de colores amarillo y negro. Los ojos del hombre la recorrieron. «Más de ti», dijo con voz ronca, chasqueó la lengua. «Estoy aquí por la princesa», dijo Keladri, deteniéndose justo fuera del alcance de su ataque. Su mano se deslizó por el mango de su aguja, preparándose para dar un tajo rápido como un látigo. «Te detendrás. Puedes quedarte con la perra cuando termine con ella», dijo el bruto. El llanto de un bebé provino de la habitación contigua, y él comenzó a darse la vuelta. «Si los tocas, te mataré». El hombre se volvió, la incredulidad teñida de rabia extendiéndose por su rostro. Se impulsó desde la pared, poniéndose de pie en su estatura, y Keladri comenzó a estirar el cuello. Era más grande que incluso el más grande de los norteños que había encontrado, y sus brazos eran como troncos de árbol. «Eres una idiota», la acusó, y luego comenzó a sonreír, una sonrisa horrible y afilada. «Te atraparé a ti, y luego a la ramera dorniense». No era tan fuerte como Steve. Ella golpeó el suelo de piedra con la culata de su aguja, haciendo resonar la sala. «Ya verás lo que consigues intentándolo», lo desafió. Había una mancha de sangre oscura cerca de su rodilla, manchando el dobladillo de su tabardo. Estaba a punto de haber mucha más. El soldado que lo salvaría a todos dos. El puente levadizo estaba bajado. Por lo que Steve podía ver, era la única entrada a la fortaleza, el último refugio de la fortaleza roja, un castillo dentro de otro, y estaba bajado. Tan adentro de la fortaleza, los sonidos de todo lo demás quedaban ahogados, y aunque probablemente tendría su propio bullicio en un día normal, ese día solo reinaba el silencio. El soldado cruzó el puente levadizo y atravesó las puertas, con un ojo puesto en las troneras de arriba, pero no hubo movimientos bruscos, ni aceite derramado ni arena ardiendo. Ni siquiera se oyó el roce de una bota cuando alguna figura oculta se movió. Solo había silencio, fuera de lugar y aún más ominoso por ello. La visión de los cadáveres lo tranquilizó. Era gracioso de una manera macabra, pero mientras aceleraba el paso, era una situación con la que estaba más familiarizado. Nat lo habría llamado cabeza hueca, pero la presencia de hombres Targaryen muertos con sus uniformes negros y rojos significaba que había un enemigo contra el que luchar, significaba que estaba en el lugar correcto y no dando vueltas sin hacer nada mientras algo importante sucedía en otro sitio. Miró a los 2 hombres mientras cruzaba el pequeño patio de la fortaleza. Uno de ellos aún tenía la espada envainada y habían muerto apuñalados con pequeñas hojas. Los habían tomado por sorpresa, o no habían visto a sus asesinos como enemigos. Steve tomó su martillo en la mano mientras entraba al interior del castillo. Las puertas principales se abrieron silenciosamente al empujarlas. Se reveló una antecámara, iluminada por la poca luz natural que podía entrar por las aspilleras en lo alto de las paredes exteriores. Había una pequeña calavera de dragón montada en una pared, que se volvía siniestra por las sombras, pero Steve no le dedicó más que una mirada a la habitación ricamente decorada. Esos guardias no llevaban mucho tiempo muertos, y no tenía tiempo que perder. Encontró una imponente escalinata de piedra y subió los escalones de 3 en 3. En los pisos superiores se encontraban las zonas privadas, y supuso que la fuerza que había matado a los guardias tenía los mismos objetivos que él, aunque estos parecieran muy diferentes. Si Elia y sus hijos estaban allí, debía llegar primero a ellos, y si se trataba de Eris o Rhaegar, bueno, al menos podría recrear una escena de sus viejos tiempos en la serie.
Había otro cuerpo en lo alto de la escalera, un sirviente esta vez, con la túnica empapada en sangre y una daga aún clavada en el pecho. También había un hombre con una coraza negra agachado sobre él, que se estaba levantando al oír la llegada de Steve. Steve lo examinó al instante. Coraza negra, gambesón negro, espada en la cadera, vestimenta similar a la de los guardias muertos, pero su gambesón estaba cosido con un tono de rojo diferente, y si Steve había aprendido algo sobre los nobles de Poniente, era que eran muy exigentes con los colores. Había una vaina de daga vacía en su cadera, y Steve lo agarró por el cuello al pasar, rompiéndola con un movimiento brusco, sin apenas detenerse. Al final del pasillo al que conducía la escalera, dos hombres salieron de una de las puertas que los salpicaban. De nuevo vestían el atuendo de los guardias Targaryen, pero la forma en que guardaban joyas y gemas en bolsas y bolsillos decía tanto de su perfidia como los detalles de su armadura. Vieron a Steve acercándose, y uno abrió la boca para gritar, pero eso solo lo convirtió en un blanco, y un instante después, el cuchillo de Steve sobresalía de ella, su punta perforando la parte posterior de su cráneo. El otro hombre apenas tuvo tiempo de mirar con horror antes de que Steve se abalanzara sobre él, agarrándolo por el cuello. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz era tranquila, a pesar de que cada centímetro de su porte prometía violencia si no respondía. Nosotros, guardias, Targ, logró decir el hombre, forcejeando contra el agarre de acero alrededor de su cuello. No sois hombres Targaryen, le dijo Steve. Los hombres Targaryen no asesinarían sirvientes espontáneamente. Saqueo, tal vez, si pensaban que los Targaryen estaban acabados, pero en ese caso habrían estado más preocupados por quienquiera que hubiera matado a sus supuestos camaradas. El hombre dejó de intentar liberarse y en su lugar sacó su daga, el movimiento fluido a pesar de todo. Steve no le dio oportunidad de usarla. Las puertas del pasillo seguían todas abiertas, los hombres que acababa de matarlas habían registrado todas y no habían encontrado nada, así que Steve volvió a la escalera, subiendo de nuevo. Un estruendo resonó abajo, y saltó por encima de la barandilla. Sin perder tiempo, llegó al siguiente piso justo a tiempo para ver a tres hombres derribar una puerta, cayendo juntos en un arrebato. Había menos puertas en este pasillo, y Steve estaba allí rápida y silenciosamente, escuchando desde detrás del marco de la puerta. Sí, estas son las habitaciones de la princesa, dijo uno de los hombres. ¿Hay alguien en casa?, preguntó otro. No lo parece, respondió el tercero. ¿Qué es esto? Se oyó el sonido de algo metálico golpeando. Lo personal de su gracia, joder, ¿a quién le importa? ¿Estás seguro de que no hay nadie escondido en las habitaciones de al lado? Se oyeron pasos, y Steve se preparó para moverse, pero solo se oyeron puertas abriéndose y una falta de prisa. No, ella no está aquí, qué lástima por ella. Habríamos sido más amables que Clegane, 10 monedas de plata la folla hasta la muerte. No digas eso, dijo el segundo hombre, con un escalofrío audible en su voz. ¿Viste lo que les hizo a esos sacerdotes antes de irse solo? No me lo recuerdes. Mira, hay rojo dorniense aquí. Steve rodeó el marco de la puerta, mirando hacia la habitación. Era el salón de un apartamento digno de la realeza, lleno de negros y rojos, pero también vio un tapiz colgado en la pared con colores que reconoció de los Martell en Jarrenal. Tres hombres estaban de espaldas a él, reunidos alrededor de una pequeña mesa con una jarra encima junto a una ventana al otro lado de la habitación. Llevaban la misma armadura que los tres hombres que había matado en su ascenso. ¿Crees que Lorch tuvo suerte abajo? Ser Piggy no encontraría su trasero ni con las dos manos, respondió con desdén. Cuando terminemos con esto, revisaremos los armarios y debajo de las camas. No sería bueno que ningún pequeño dragón se escondiera de nosotros. Se oyeron asentimientos silenciosos, y Steve ya había oído suficiente. Cruzó el umbral con paso pesado, con expresión impasible e implacable, mirando fijamente a los tres hombres. Al unísono, los tres se giraron, solo para quedarse paralizados al encontrarse con su mirada. No les dedicó ni una palabra, y ellos no parecían estar de humor para conversar. Se abalanzaron sobre él, con las espadas resonando al salir de sus vainas, y él los dejó acercarse. Cuando el primero lo alcanzó, levantó la pierna para darle una patada en el pecho. El fuerte estruendo de una coraza al romperse fue seguido rápidamente por el estallido de cristales rotos cuando Steve vio al hombre volando por la habitación y fuera por la ventana. Los otros dos hombres sintieron una necesidad repentina y apremiante de distancia, pero era demasiado tarde, y Steve abofeteó a uno antes de golpear al otro con el dorso de la mano, enviándolos tambaleándose al suelo. ¿Cuántos de ustedes son?, preguntó Steve,
mirando a los dos hombres aturdidos. Sabía que estaban allí por ella y sus hijos. Tenían nombres, Lorch y Clegane, y sabía que Lorch era un caballero. Eso sería suficiente para descubrir quién los había enviado, pero eso sería después. ¿Están todos los demás aquí en la fortaleza? Uno de los hombres se puso de pie tambaleándose, y Steve lo empujó, haciéndolo caer sobre la mesa cercana que sostenía la jarra de vino que los había desviado de su búsqueda de niños. Cayó al suelo con un estrépito, derramando su contenido como sangre, y Steve sintió que apretaba la mandíbula. No les vendría bien a los pequeños dragones esconderse de nosotros, había dicho el hombre. De repente, no le importaban mucho las respuestas que pudieran tener. Había hombres con malas intenciones buscando niños en algún lugar de Holdfast. Él los detendría. El otro hombre se había puesto de pie, sacando una daga aturdido, y Steve lo desmanteló con salvaje precisión. No disfrutaba lastimando a la gente, pero no había tiempo para improvisar ataduras. Si bien encontró cierta satisfacción en el grito del hombre, el hombre que había salido a cazar niños, que había hablado con tanta facilidad de violar a su madre, bueno, solo era un hombre. Al otro le rompieron los huesos con la misma rapidez, y ninguno de los dos podría moverse por sí solo en un futuro cercano. Steve dejó atrás a los dos hombres maltrechos, regresando al pasillo y dirigiéndose hacia la escalera. Lorch, estaba buscando abajo, y él podía oír a un niño llorando y el sonido de maldiciones. Corrió hacia adelante, saltando por encima de la balaustrada en lo alto de la escalera para aterrizar en el piso inferior. Se oyó un aullido estridente, luego un bramido furioso y doloroso. Steve ya bajaba a toda prisa, saltando de nuevo la barandilla de la escalera para llegar a la planta baja, justo a tiempo para ver a un hombre con armadura cruzar un pasillo más adentro del edificio, cojeando pesadamente y sin prestar atención a nada más que a lo que tenía delante. «Deténla», gritó furioso. «Póngase delante de ella, inútil». El largo pasillo se devoró en segundos, y Steve dobló la esquina justo a tiempo para ver a dos hombres acorralando a una niña entre ellos, atrapándola en el pasillo de piedra roja. La niña sollozaba, girando de un lado a otro en una búsqueda vana de seguridad, sus rasgos morenos manchados de rojo. La furia lo invadió, una furia que no había sentido en mucho tiempo. Se quitó el escudo del brazo. El hombre de armas detrás de la niña apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que lo había matado. Le golpeó en el pecho y siguió avanzando, clavándose con un áspero desgarro de acero. Para cuando se dio cuenta de que lo habían derribado, ya estaba muerto. «Hay algo en los hombres que lastiman a niñas pequeñas», dijo Steve, ladeando la barbilla, sin apartar la vista ni un centímetro del hombre que debía ser Lorch. «Simplemente no me gustan». «¿Quién eres, tú?». La ira se había desvanecido rápidamente de las palabras de Lorch, y al volverse hacia Steve, fue reemplazada por la incertidumbre. Era un hombre corpulento con un rostro desfigurado por marcas sangrantes de garras desde el cuero cabelludo hasta la mejilla, y la armadura no ayudaba en absoluto. Era evidente porque sus hombres lo llamaban «ser cerdito». Cojeaba, dejando una herida sangrienta en la armadura de un muslo. Steve lo ignoró, mirando a la chica que debía ser la hija de Elia, Rhaenys. Estaba acurrucada contra la pared, con los brazos alrededor de las rodillas y el cabello color chocolate cubriéndole el rostro, pero miraba a través de ella. Los sollozos silenciosos aún hacían que su pequeño cuerpo se agitara. «Cierra los ojos, cariño», le gritó Steve. «Todo va a estar bien». Lorch se giró a medias, como para acercarse a ella, solo para darse cuenta inmediatamente de su error. No porque se hubiera expuesto, sino porque un instinto le decía que acababa de hacer algo terriblemente estúpido. Finalmente pareció notar la estrella en el pecho de Steve, y el miedo floreció en sus ojos. «No, espera». Un golpe en la garganta lo dejó ahogado y entonces Steve pasó junto a él, toda la secuencia demasiado rápida para que Lorch pudiera hacer más que desenvainar su espada a medias. La miserable excusa de caballero intentó apoyarse contra la pared, luchando por respirar con una mano en la garganta, pero fue en vano. Fue ignorado mientras se desplomaba y comenzaba a morir. La atención de Steve estaba en cosas mucho más importantes. «Hola, Rhaenys», dijo Steve en voz baja. Se arrodilló unos pasos antes que ella, impidiendo que viera la muerte de Lorch. «Me llamo Steve». Rhaenys lo observó por encima de sus rodillas, sus sollozos convirtiéndose en hipos. «Conocí a tu madre una vez», dijo Steve, aún en voz baja. «¿Mamá?», preguntó Rhaenys, con los ojos oscuros llenos de desconfianza. Llevaba un vestidito finamente bordado, cuyo dobladillo estaba salpicado de sangre. «Así es», dijo Steve, sonriéndole.
Me defendió de unos hombres malvados. Rhaenys asintió con firmeza. Mamá es fuerte, como el sol. ¿Sabes dónde está tu mamá?, preguntó Steve. Mamá fue al jardín con un huevo, le dijo, sorbiendo por la nariz. ¿Y quién se quedó aquí contigo?, preguntó él. El rostro de Rhaenys se contrajo ante la pregunta. El tío Lo. Hirió al tío Lo. Eran los hombres de papá, pero hirieron al tío Lo. Se cayó. Ya no pueden hacerle daño a nadie, le dijo Steve. Recordó a Luin Martell. Aunque solo se habían conocido brevemente, si Rhaenys huía sola a través de Holdfest, el hombre tenía que estar muerto. Tu mamá me defendió, así que yo te defiendo a ti, ¿de acuerdo? Un hipo y un asentimiento le respondieron. Ella comenzó a temblar, y Steve buscó a su alrededor una manera de consolarla. Fue interrumpido por un maullido lastimero. El rostro de Rhaenys se iluminó, mirando más allá de él. Gatito. Un maullido la respondió, y Steve miró hacia atrás para ver a un gato negro corriendo como podía, con una pata pegada al pecho y cada paso saltando claramente causándole dolor. Aún así, siguió corriendo, deteniéndose solo cuando llegó junto a Rhaenys, chocando contra sus piernas. Rhaenys fue delicada al recogerlo, acunándolo contra su pecho. Valiente dragón Valerión, dijo contra su pelaje, con la voz amortiguada. Valerión comenzó a ronronear, lamiendo las partes de su frente que podía alcanzar. Steve miró a su alrededor. En otra situación, encontraría una habitación y la defendería de cualquiera que se le acercara, pero eso no era viable, no con su gente aún afuera en la fortaleza enfrentándose a un número desconocido de enemigos, y Elia y su hijo aún sin protección. El jardín debía referirse al bosque de los dioses, ni Yorick ni Kel habían sido enviados allí, pero si él mismo iba, sería con Rhaenys en brazos, a menos que encontrara a alguien que la defendiera primero, y con falsos guardias domésticos infiltrados en la fortaleza, las únicas personas en las que podía confiar para reclutarlas para su defensa serían la Guardia Real. Pero no, eso llevaría tiempo y dejaría a Elia desprotegida demasiado tiempo. No podía dar por sentado que estaría protegida, no cuando la fortaleza parecía tener todas sus defensas bajas mientras los infiltrados campaban a sus anchas. Se apresuraría al bosque de los dioses y llevaría a Rhaenys con él. Rhaenys, vamos a buscar a tu mamá, ¿de acuerdo?, dijo Steve. La princesita levantó la cara del pelaje de su gato. No respondió, pero tampoco protestó. Steve pensó en cargarla, pero ella seguía claramente asustadiza. Voy a buscar algunas cosas. No iré muy lejos, le dijo. No, no lo hagas, exclamó Rhaenys, poniéndose de rodillas. No me dejes con esos hombres malos. Los hombres malos no pueden hacerte daño mientras yo esté cerca, prometió Steve. ¿Quieres venir conmigo? Rhaenys asintió, levantándose con su gato aún aferrado a su pecho, aunque era evidente que le habían enseñado a cargarlo correctamente. Lo siguió mientras Steve encontraba una sala de estar cercana, cogiendo una manta de unas chaise-longue, con la que arropó a la niña y al gato antes de cargarlos. Se removió inquieta por el frío de su armadura incluso a través de la manta, pero el hocico de Valerión rozándole la mejilla la tranquilizó. Steve se detuvo solo para recuperar su escudo, descubriendo que la tapa se había roto de nuevo, desprendiéndose de sus anclajes al romper la coraza del guardia. Arrancó la tapa por completo, se volvió a poner el escudo en el brazo y lo usó para cubrir a la princesa que llevaba en la cadera. Al salir de la fortaleza, vislumbró el humo que se elevaba de la ciudad, con los labios apretados. El día avanzaba, pero aún no había terminado. Capítulo 76. La ciudad en la colina 4. El hijo que sería más 2. Los combates seguían extendiéndose, y sus flancos caóticos comenzaban a acercarse a los barracones. La mayoría sabía que debía agachar la cabeza y esperar a que la tormenta pasara de largo, pero los desesperados y los desafortunados no tenían otra opción. Solo podían huir y rezar. Desde las murallas del barracón, Robin contemplaba la ciudad con el rostro sombrío mientras veía el humo elevarse desde su barrio. Pensó en sus antiguos vecinos, pero no había tiempo para pensar en lo que les podría estar sucediendo, no cuando ese mismo horror se acercaba a ellos. No era el único en las murallas, ni mucho menos. Sus mejores honderos estaban desplegados a lo largo de ellas, y los que preferían el arco también estaban allí, su padre y su hermano entre ellos. Walt estaba abajo, dando órdenes a gritos, y no solo a la compañía. La gente a la que Robin había escoltado a un lugar seguro estaba siendo puesta a trabajar, moviéndose y cargando. Podía oír el sonido de piedras siendo derribadas con martillos, y las dos hijas del mercader llevaban cubos de flechas hacia la muralla. Walt actuaba como si esperaran que un ejército los arrasara,
y cuanto más se acercaban las señales de batalla y escaramuza, más no podía evitar pensar Robin que tenía razón. Robin tensó la cuerda de su arco, incapaz de controlar los nervios. Cabalgar por la ciudad había sido una cosa, había tenido un objetivo, pero ahora que su familia estaba a salvo y no había nada que hacer más que esperar, volvió a tensar la cuerda de su arco, tamborileando con un pie. Para distraerse, miró hacia las calles. Alrededor del cuartel había un espacio amplio, demasiado pequeño para llamarlo plaza, pero mucho más ancho que las calles, por donde normalmente fluía gente constantemente. Sin embargo, ese día estaba vacío, y la mente de Robin no dejaba de evocar imágenes de soldados tornienses o de las tierras del oeste cruzándolo en tropel para atacarlos. Sabía por qué Steve había decidido tomar los barracones, incluso estaba de acuerdo, pero no pudo evitar desear que todos estuvieran de vuelta en la puerta con Beren. Un movimiento al otro lado llamó su atención, una figura que salió corriendo de un callejón lateral, casi cayendo al intentar girar, con algo pesado en sus brazos. Era un niño, aferrado con fuerza a los hombros del hombre que lo cargaba, con el rostro hundido en su cuello. El hombre corría calle abajo, dirigiéndose hacia los barracones, y un instante después Robin comprendió por qué. 3 hombres emergieron del mismo callejón del que había salido el primero. Eran soldados, con los tabardos de algún noble. Estaban fijos en el hombre y su hijo, y a pesar de la armadura que llevaban, los estaban alcanzando. Robin había tensado el arco y sacado una flecha antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por un momento se detuvo, pero solo el tiempo suficiente para asegurarse de lo que veía. El soldado más rápido llevaba una gola, así que le disparó en la cara. Se desplomó sin huesos, rodando por el polvoriento suelo de piedra. «¡Abre la puerta!», gritó Robin. Rápido. Al ver las puertas abrirse, el hombre recuperó fuerzas, sus piernas se agitaron mientras aferraba a su hija contra su pecho. Salió de la calle y llegó al espacio abierto alrededor del cuartel, con los ojos muy abiertos y las fosas nasales dilatadas, sintiendo que sus perseguidores se acercaban. Junto al muro, un hondero, era Willem, hacía girar su honda, y el pelirrojo lanzó la piedra. Le dio al siguiente hombre en el hombro, haciéndolo tambalearse mientras se aferraba a ella. Los 2 hombres ya se detenían bruscamente al darse cuenta de en que se habían metido, sin querer estar cerca del campo de batalla abierto frente al cuartel. Ya era demasiado tarde. «No los mates», Harwin, le dijo Robin al caballero que estaba cerca. Estaba de pie junto a las puertas con su arco tensado, al lado de Ren. «Solo hiérelos». Se oyó el zumbido de una flecha, y Dale disparó al hombre ya herido en el hombro, esta vez al ileso. Un instante después se oyó otro silbido, y Harwin le clavó la flecha en el muslo al otro hombre, aunque su cota de malla impidió que lo atravesara del todo. Sus gritos resonaron por la calle. Harwin le dirigió una mirada interrogante. «Si hay más, sus amigos tienen que cuidarlos», explicó Robin, observando cómo los 2 hombres saltaban y forcejeaban para alejarse, intentando escapar de su alcance. «Al menos hay un hombre que no puede hacer nada más y no tenemos que disparar». «Disfrutas demasiado de las lecciones del capitán», dijo el alto caballero, chasqueando la lengua como si fuera una mala costumbre. Robin solo le sonrió. Abajo, la puerta se estaba cerrando, padre e hija a salvo dentro. El hombre intentó desplomarse, jadeando, pero otro de los rescatados lo apartó del camino de los miembros de la compañía reunidos abajo y lo llevó a la sombra del cuartel, con una mano en su hombro. El ayudante no se detuvo y entró en el edificio. Poco después, regresaron con Ed, el aldeano rubio que había estado ayudando a Coribo a preparar una sala de triaje, y el asistente del médico comenzó a examinar al recién llegado. Un murmullo en la pared atrajo la atención de Robin de vuelta a donde debía estar. Desde el callejón de donde había surgido el problema, un caballero los observaba, inspeccionándolos claramente a pesar de su yelmo cerrado. Giró la cabeza hacia el callejón, como si estuviera hablando con alguien allí. «Esos deben ser los amigos», dijo Harwin, al ver lo mismo. «Creo que podría dispararle desde aquí», dijo Asric, desde el otro lado de Robin. Se frotaba la barba incipiente de la mejilla, pensativo. «No, no podrías, primo», dijo Ren. Su tono se tornó desafiante. «Aunque podría». Se oyeron burlas amistosas en respuesta, pero Robin no se unió a ellas, no después de lo que acababa de ver. Más adelante, en la calle que conducía hacia ellos, la misma calle por la que habían huido el hombre y su hija, la misma calle donde estaba el callejón con el caballero, había aparecido un grupo de personas. Corrían a toda prisa, enquebados, algunos cargando tablones de madera,
otros martillos. Algunos tenían heridas y estaban fijos en los barracones, no parecían percatarse de que el caballero había vuelto la cabeza hacia el callejón, solo se apresuraban impulsados por lo que debía ser una desesperada esperanza de encontrar refugio. Robin miró hacia el patio, Walt no estaba a la vista. Volvió a mirar hacia afuera justo a tiempo para ver al grupo de personas pasar por la entrada del callejón y darse cuenta de que estaba ocupada. Hubo un momento de conmoción y miedo, un vacilante titubeo que los recorrió. Luego, echaron a correr. «Viene gente», gritó para advertir a los que estaban abajo y no podían ver. Por un momento pareció que los dejarían en paz, que no valía la pena el problema, pero entonces el caballero reapareció del callejón, y un instante después sus hombres lo siguieron, más de una docena de ellos, todos con escudos. Parecía que los atraparían rápidamente, obligando a los de las murallas a observar, pero entonces los soldados aminoraron la marcha, y Robin comprendió su objetivo. El caballero estaba demasiado bien armado, su tabardo rojo y dorado cubría una armadura sencilla pero bien hecha, así que Robin centró su atención en sus hombres, disparando a uno en el cuello. Levantaron los escudos y aceleraron, acercándose a su presa de tal manera que los perseguían casi a sus talones, usándolos como cobertura pero sin atraparlos. La gente seguía huyendo, demasiado aterrorizada para darse cuenta o simplemente indiferente de que estaban siendo utilizados. Sabía perfectamente lo que harían los enemigos si los acorralaban contra las puertas y éstas no se abrían. Robin sintió que se le apretaba la mandíbula. «Déjenlos entrar», gritó. Tensó otra flecha. La multitud estaba ahora lo suficientemente cerca como para que los soldados no pudieran esconderse tras ellos. «Son carnada», protestó Harwin, mientras disparaba una flecha. «¿Qué diría el capitán? Mierda». Los hombres de abajo no dudaron, y las puertas comenzaron a abrirse justo a tiempo para que la pequeña multitud llegara y entrara corriendo. El grupo de enemigos los pisaba los talones, empuñando acero desnudo y con sed de usarlo. Disminuyeron la velocidad lo suficiente como para reagruparse al pasar bajo los muros. Un anciano salió de la cobertura de un lado mientras ellos lo hacían. Llevaba una espada en la cadera y un ladrillo en la mano, y el ladrillo impactó contra la visera del yelmo del caballero, derribándolo como un saco de harina. El grupo de hombres que lo seguía cambió su atención a mitad de la marcha, pasando de la gente común que huía al viejo soldado, pero eso solo los desestabilizó cuando Humphrey, Hugo y Henry emergieron del otro lado y los derribaron con fuerza. Los tres hombres que habían pasado un año luchando contra un supersoldado rompieron la huida de hombres, dejándolos presa fácil para las lanzas de los escuadrones de Humphrey y Henry. Las dagas Randall brillaron rojas mientras los hombres emboscados y desprevenidos eran rodeados y derribados, completamente desprevenidos. Quizás se creyeron capaces de enfrentarse a los capas doradas que deberían haber estado presentes, pero lo que encontraron fue una bestia diferente. Walt terminó de golpear al caballero con su ladrillo, arrojando la cosa ensangrentada a un lado mientras se levantaba. Escupió al caballero muerto, con asco y desprecio en el rostro, y luego se volvió hacia los recién llegados. «Quiten estos cuerpos de en medio y busquen la manera de ser útiles», dijo, observándolos con atención. «Si están realmente heridos, tenemos un Sanede en el edificio». Se dirigió a las escaleras que subían por la muralla. El grupo parecía estar formado por obreros, hombres duros que trabajaban todo el día y luego bebían hasta bien entrada la noche antes de repetir la misma rutina al día siguiente, el tipo de hombres con los que Robin no habría cruzado mirada cuando hacía recados para su padre. Al unísono, asintieron a las órdenes de Walt y se pusieron a apartar los cuerpos, arrastrándolos. Walt no tardó en unirse a ellos en la muralla, contemplando la ciudad. «¿Te toca a ti, Longstride?», preguntó. Robin asintió, sintiendo un escalofrío al notar que su pulso se ralentizaba tras la pelea. «Sí, menos mal que tenías a los escuadrones de Henry y Humphrey listos. Menos mal para ellos, si no, no habrían podido hacer la llamada», dijo Walt, tras un momento. «Si hay algo más», hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras miraba al otro lado. «¿Qué demonios es esto, entonces?». Desde otra calle, emergió una figura, mirando a un lado y a otro. Era un caballero, y se apresuraba hacia ellos, con las espuelas tintineando a cada paso. Le faltaba el yelmo, y algo en él le resultaba familiar, pero a Robin le costaba reconocerlo cuando se detuvo bajo la muralla, mirándolos con el rostro enrojecido por el esfuerzo o la furia. «Déjenme entrar, malditos plebeyos», les gritó el hombre. «Soy Lord Longwootes. Abran las puertas o los haré azotar a todos». Robin sintió que se le curvaba el labio.
ahora lo recordaba. Era uno de los nobles que se habían creído tan importantes en Harrenhal, que los había confrontado en el banquete antes de que Steve les diera una lección. «Longbootes, ¿dices?», preguntó Walt. Algo en su tono hizo que Robin aguzara el oído. «Sí», gritó Longbootes, con su cabello rubio plateado empapado de sudor y pegado a la cara. «Por el rey, déjenme entrar». Walt hizo la señal, dirigiéndose ya hacia las escaleras. Hubo un momento de vacilación entre los de abajo, de incertidumbre, pero rápidamente se pusieron en marcha, moviéndose hacia las puertas. Cuando Longbootes se abrió paso entre las puertas aún abiertas, Walt ya estaba allí abajo esperándolo para saludarlo. Su cortés mirada de atención hizo que los que estaban cerca y lo conocían intercambiaran miradas de asombro y trataran de dividir su atención entre el exterior y la escena que se desarrollaba abajo. «Me llamo Walt. Soy un plebeyo de un pequeño pueblo del valle», dijo, amigable mientras guiaba a Longbootes a través de las puertas. Longbootes le dirigió una mirada de desprecio. «¿Dónde está su señor? Hablaré con él». Avanzó con paso firme, con la barbilla en alto. «Por supuesto, mi señor, por supuesto», dijo Walt, asintiendo mientras se sentaba junto al noble. «Antes de ir a buscarlo, solo quería que supieras que eres un pequeño imbécil de una larga estirpe de hombres que se excitan con cerdos y abren sus nalgas para caballos». Durante un largo momento, Longbootes no respondió, simplemente siguió caminando junto a Walt mientras su cerebro luchaba por aceptar lo que había escuchado. Se detuvo de repente. «¿Qué me dijiste?». «Dije que pareces el tipo de hombre que pasaría una semana como mozo de burdel de la I solo por la oportunidad de chupar la mancha de Eris», dijo Walt con naturalidad. «Dije que todavía puedo oler el semen en tu aliento de los dornienses a los que serviste para que te perdonaran la vida». «Dije». Longbootes aulló, lanzando un golpe salvaje a la cara de Walt, pero el viejo soldado lo estaba esperando. Se giró, dejando pasar la brisa, y en ese mismo instante, pateó al noble en la rodilla. Longbootes retrocedió tambaleándose, maldiciendo de dolor. Su espada salió de la vaina con un sonido sordo, y la apuntó hacia Walt. «Morirás dolorosamente por tus insultos», intentó gruñir, aunque el tono se vio atenuado por el esfuerzo que hacía para no apoyar el peso sobre una pierna. Walt respondió desenvainando su propia espada, el acero pareció fluir al salir de la vaina. «La mía es más grande», dijo, sonriendo ahora, con una sonrisa burlona y sin alegría. «Ya estarás acostumbrado a oír eso, ¿no?». Longbootes se quedó boquiabierto ante la hoja de acero valirio, más atónito por el oscuro brillo grisáceo del metal que por los insultos que le habían lanzado. «Vamos, Lord Beechwaters», dijo Walt, con tono amigable y expresión alentadora. Robin no fue el único que sintió un escalofrío al ver lo fuera de lugar que le quedaba. Longbootes dejó escapar un aullido que tal vez pensó que era intimidante, seguido de un corte en la garganta de Walt. Torpemente, Walt lo paró, su espada cortando la hoja, y ahí terminó cualquier duelo de espadas. Usando la hoja mordida, Walt le arrebató el arma a Longbootes de su mano, con una daga ya en la suya. Luego, se dispuso a brutalizar al caballero de Crownland. «7 arriba, Walt», murmuró alguien. «¿Le guarda rencor a los caballeros?», preguntó otro, alarmado. «Longbootes fue grosero con Toby una vez», dijo Robin débilmente. Miró por encima del muro, pero no hubo movimiento, y volvió a la escena de abajo, incapaz de apartar la vista mientras Walt derribaba a Longbootes al suelo. «Pero no creo». Un grito agudo lo interrumpió cuando Walt le cortó la oreja a Longbootes antes de que el soldado curtido se la metiera por la garganta. «No te acordarás de mí», dijo Walt, con tono coloquial, mientras se inclinaba sobre el noble caído, sujetándole la mandíbula. «Y a decir verdad, nunca me hiciste daño, pero sé lo que hiciste impunemente durante la guerra, y siempre me arrepentí de no haberte dicho lo que pensaba al respecto». Los gemidos de dolor fueron interrumpidos bruscamente por una daga que le atravesó la garganta, dando paso a un ahogo frenético. «En fin, no te echaremos de menos, imbécil». Walt se tomó un momento para recuperar el aliento, luego se puso de pie, limpiándose las gotas de sangre de la cara, aunque sobre todo consiguió mancharse aún más la barba canosa. Algo le hizo alzar la vista, y vio que casi toda la pared lo miraba fijamente. «¿Qué?», preguntó. Hubo una pausa, ya que nadie parecía querer ser el primero en hablar. Incluso los que estaban en el suelo con él dudaban. Harwin fue el primero en hacerlo. «Oye, Walt, ¿por qué no saldamos la cuenta de ese turno en la letrina que me debes?». Risas dispersas resonaron por encima de las paredes. Walt se burló mientras se alejaba de su víctima, que aún se retorcía débilmente.
¿Y dejar que te enseñorees de mí para siempre? No creo, dijo. No sería para siempre, dijo Harwin, aunque en su tono se insinuaba que sí lo sería. Uno de los obreros se acercó para arrastrar a Longworth mientras terminaba de morir, añadiendo su cadáver a los demás. Ajá, dijo Walt, mirando a Harwin con desprecio. De vuelta al trabajo, muchachos, con la vista al frente. ¿No saben que hay una batalla ahí fuera? Los que estaban en las paredes volvieron la vista hacia afuera, recelosos de las calles vacías, pero Robin observó cómo Walt recogía del suelo la espada que le habían confiado. Henry tuvo que ayudarlo a arrancarla de la hoja de Longworth y compartieron una broma que hizo que los que estaban lo suficientemente cerca para oírla se estremecieran, incluso mientras reían. Ren hizo un sonido, señalando al otro lado del camino. Robin no sabía cómo Longworth no había visto la bandera que sostenía y siguió su dedo. La puerta de una casa se abría lentamente, y un momento después, un hombre se asomó, aún medio oculto por la puerta. Miró por encima del hombro y luego hacia el cuartel, hacia la bandera que ondeaba orgullosamente sobre él. Pareció tomar una decisión, y un momento después, cruzó apresuradamente el camino, mientras alguien cerraba la puerta tras él. Era de mediana edad, casi asustadizo como un ciervo al acercarse, pero su boca estaba apretada en una línea dura. Cuando llegó frente a los muros del bloque de barracones, los miró. ¿Es esa la bandera de América?, preguntó, medio girado, como si pudiera huir si su acercamiento resultaba ser un error. Sí, es la estrella blanca de Norteamérica, respondió Ren. El mástil de la bandera estaba firmemente apoyado contra su hombro. Vaciló, humedeciéndose los labios que se habían resecado por los nervios. ¿Lo harás? Sí, dijo Robin, inclinándose sobre las almenas. Lo haremos. No importa quién intente hacerles daño a ti y a tu familia. El hombre sintió, perdiendo parte de su nerviosismo. Solo, y entonces se apresuró a regresar con su familia, haciéndole señas hacia su casa para que se acercaran. No había un solo hombre ni mujer en la muralla ese día que no se sintiera orgulloso de luchar bajo la estrella blanca, al ver a los asustados e indefensos mirarlos en busca de protección. El capitán no estaba allí con ellos, pero sabían que estaría orgulloso, y ninguno de ellos querría servir a nadie más, sin importar el rey o el gran señor que se lo ofreciera. El niño que quería ser caballero. Jaime caminaba sigilosamente por los pasillos de piedra, cada paso resonando de una manera que sin duda revelaba sus intenciones. Si se hubiera cruzado con algún guardia o caballero, habrían sabido lo que había hecho con solo mirarlo. Él lo sabía con la misma certeza con la que respiraba. Incluso los ojos de los retratos parecían acusadores. Los pasadizos laterales que conectaban la estructura principal de la Fortaleza Roja con el gran salón carecían de recovecos y pasadizos, pero a cambio estaban llenos de escaleras y esquinas. Pocos se atrevían a usarlos a menos que el deber o el mal tiempo los obligaran, y Jaime tuvo que reprimir una risa repentina al pensar que, desde cierto punto de vista, también a él lo impulsaban el deber y la amenaza del mal tiempo. Aceleró el paso. Incluso con la ventaja que Rosart le llevaba, no podía estar tan lejos. Siguió adelante, subiendo la siguiente escalera estrecha de 3 en 3, avanzando lenta pero seguramente. Entonces llegó a una intersección. Una linterna colgaba del techo, proyectando una tenue luz naranja sobre las paredes de piedra roja. Miró a ambos lados, pero no vislumbró ninguna capa blanca que se perdiera en la distancia. Cerró los ojos, pero no oyó el lejano sonido de unos pasos débiles. Tendría que adivinar. Ambos caminos conducían al exterior. Uno era más rápido, pero con más escaleras. El otro más lento, pero menos arduo. Sabía cuál elegiría Rosart. El alquimista pasaba más tiempo estudiando pergaminos y preparando pociones para Eris que caminando, pero también sabía cuál elegiría siempre Arthur cuando transitara por esos caminos. ¿Tomaría Arthur el camino más rápido, o dejaría que Rosart eligiera el más lento? ¿Querría cumplir la orden del rey con la mayor rapidez posible, como todo buen guardia real, o haría algo para retrasar lo que Jaime temía que se avecinaba? Jaime ya había dedicado demasiado tiempo a decidir. Giró a la izquierda, tomando el camino más fácil, y trató de no detenerse en su decisión de confiar en un hombre que había estado fuera de los aposentos reales, que había oído lo mismo que él, pero no había hecho nada. Recorrió los pasillos, precedido por el eco de sus pasos. Pasaron largos minutos en los que no tuvo más compañía que sus pensamientos. Mantuvo la mente fija en su objetivo e intentó no pensar en lo que podría suceder si no detenía a un piromante que había recibido la orden del rey de quemarlos a todos.
Había visto lo que el fuego valirio podía hacerle a un hombre cuando Eris solo era paranoico. No deseaba ver lo que Eris había tramado cuando se sintió amenazado, pero solo podía imaginarlo. Cortó ese pensamiento, tratando de pensar en cosas mejores. Pensó en cosas más sencillas, cazando bandidos y entrenando en el patio, en la cala bajo la roca donde él y Cece aún podían nadar juntos sin temor a ser vistos o censurados. Casi se sobresaltó al alcanzarlo. Arthur lo había oído venir y se giró para mirarlo, con la mano en la espada y bloqueando el paso a Rosart en otra intersección, esta vez un cruce de 4 caminos. La tensión en su rostro se desvaneció al ver que era Jaime, pero solo por un instante, y frunció el ceño. «Jaime», preguntó Arthur, mirando por encima de su hombro como si esperara ver a Eris. «¿Has abandonado tu puesto?» Su gracia cambió de opinión, dijo Jaime. El miedo y los nervios se desvanecieron de su mente, despojados por el momento. Su pulso era estable. «Ordena que te reúnas con él en los aposentos reales. Debo escoltar al Lord Mano». El ceño de Arthur se frunció aún más. ¿La fortaleza? ¿Quién lo custodia ahora? Tomó un pasadizo secreto detrás del trono que nunca antes había visto, explicó Jaime. Extendió una mano, revelando el anillo de sello en su palma. Me pidió que te lo mostrara como prueba. Ya veo, dijo Arthur, suavizando su ceño mientras su mano se deslizaba de la empuñadura de su espada. Entonces, iré a la fortaleza. A pesar de sus palabras, no dio ninguna señal de marcharse, solo miró a Jaime. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró un instante después. Detrás de él, Rosart se movió, impaciente, y eso pareció animarlo. Con un asentimiento, se marchó, siguiendo el camino que lo llevaría más adentro de la fortaleza. «Ven ahora», dijo Rosart, haciéndole señas con el dedo como un señor a un sirviente, ya dispuesto a continuar. «Debes protegerme mientras cumplo la voluntad de su gracia». Jaime cayó junto al hombre, no porque el humilde mortal pudiera darle órdenes, sino porque lo necesitaba. Podría simplemente matarlo en cuanto estuviera seguro de que estaban fuera del alcance del oído de Arturo, pero quería estar seguro. «¿Es fuego valirio, entonces?», preguntó. El rostro impasible de Rosart se transformó en una sonrisa inquietante. «La sustancia lo purificará todo». Un escalofrío recorrió la espalda de Jaime. Él enfrentaría una batalla sin miedo, pero algo en el líquido verde que estallaría en llamas profanas a la más mínima chispa, lo inquietaba. Su gracia planeó la llegada de los rebeldes, adivinó Jaime. Las puertas están atrapadas. Sabía demasiado bien lo terriblemente que ardía el fuego valirio. Consumiría más que solo las puertas. Las puertas, sí, pero mucho más, dijo Rosart, casi como en un sueño. Todo será purificado. Una terrible sensación comenzó a gestarse en su estómago. «¿A dónde tendré que acompañarte?», preguntó. De alguna manera, su pulso se mantuvo firme. «Hay una casa cerca del Gran Septou, y luego a la Puerta de los Dioses», dijo Rosart. Pareció volver en sí, perdiendo cualquier aspecto que lo hiciera tan inquietante, reduciéndolo a un simple hombre de dientes amarillos. «Tuvimos la suerte de encontrarnos con Sabiduría Belis en nuestro camino, y él se encargará del Pozo del Dragón y las Puertas del Norte». La sensación en sus entrañas se convirtió en horror. «Tanto fuego valirio. ¿Y es el único otro al que se lo has contado?», preguntó Jaime, manteniendo la voz firme. Dejaban atrás los pasadizos de conexión y comenzaban a ascender a los niveles superiores de la fortaleza. «Sí, yo». Rosart se interrumpió, casi tropezando. Miraba a Jaime con una expresión de terror creciente. «No, quiero decir». Jaime le cortó la cabeza de un solo golpe. Un chorro de sangre salpicó la pared mientras la mano se desplomaba, su cabeza rebotando en el suelo, con la expresión congelada por el miedo. «Belis», murmuró para sí mismo. Si era rápido, podría atraparlo antes de que abandonara la fortaleza. No podía haber llegado muy lejos. Miró el cadáver que había creado y sintió que sus labios se curvaban con desprecio. Vio un movimiento en el rabillo del ojo, un destello blanco, y Jaime se giró para ver al hombre que lo había nombrado caballero, detenido en el camino por donde habían venido. Su armadura blanca estaba impecable, su capa inmaculada. Parecía un auténtico guardia real, el ideal que Jaime tanto había admirado. Aquel tiempo había pasado. El momento se prolongó mientras Arturo seguía mirándolo fijamente. Primero no entendió, luego comprendió, luego lo negó. «¿Qué has hecho?». «¿Por qué, Jaime?». «Porque soy un caballero de Poniente y he jurado lealtad», dijo Jaime, alzando la barbilla, ignorando cómo su corazón amenazaba con salirse del pecho. Su pulso era descontrolado. «Y no permitiré que esta capa manche eso. El rey no te dio su anillo, ¿verdad?». «No».
Arturo finalmente aceptó la prueba ante sus ojos. No dijo nada, Dawn habló por él, y la famosa espada blanca silbó al ser desenvainada. Jaime no intentó persuadirlo. El tiempo para las palabras había pasado. Solo había una cosa que importaba, ni su honor, ni su capa blanca, y nadie, ni siquiera la espada del amanecer, le impediría cumplir su cometido. El caballero se dio la vuelta y huyó. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.